Los pueblos pequeños tienen algo especial. Durante el día parecen tranquilos, silenciosos, casi olvidados por el mundo. Pero cuando cae la noche, las historias comienzan a aparecer. Relatos sobre caminos oscuros donde nadie debería caminar solo. Casas donde se escuchan voces que nadie puede explicar. Y familias que aseguran haber sido víctimas de algo mucho más oscuro que la simple mala suerte. Esta noche escucharás dos historias que ocurrieron en lugares donde lo paranormal parecía estar demasiado cerca de la gente. La primera ocurrió en un camino que lleva a un pequeño pueblo, donde un joven asegura que algo intentó llevarlo hacia el bosque. La segunda historia habla de una familia que comenzó a vivir una serie de sucesos inexplicables después de que unos nuevos vecinos llegaron a vivir frente a su casa. Ruidos en las paredes, sombras en los espejos y una presencia que finalmente se mostró frente a todos. Historias que, según quienes las vivieron, siguen afectando sus vidas hasta el día de hoy. El niño del camino. Esto ocurrió hace relativamente poco, durante unas vacaciones de verano. Un hombre llamado Andrés decidió visitar a su mejor amigo Gabriel, quien vivía en un pequeño pueblo ubicado a varias horas de la ciudad. Gabriel siempre regresaba a ese lugar en fechas importantes. Navidad, cumpleaños, o cuando simplemente necesitaba alejarse de todo. Decía que ahí estaba su infancia. Que ahí estaban enterrados muchos recuerdos, y también algunos familiares. Andrés ya había ido varias veces cuando eran más jóvenes. En aquellos años viajaban en grupo, hacían fiestas y pasaban varios días bebiendo y recordando historias del barrio. Pero con el paso del tiempo todo cambió. Muchos amigos se mudaron, otros terminaron en problemas y algunos simplemente desaparecieron de sus vidas. Al final solo quedaron ellos dos. Por eso aquella vez Gabriel lo invitó nuevamente al pueblo. Le dijo que fuera unos días a visitarlo. Andrés aceptó porque también necesitaba alejarse de la ciudad. Terminó su jornada de trabajo y tomó un autobús nocturno que salía hacia esa región. El viaje duró varias horas. Cerca de la 1 de la madrugada el autobús llegó al punto más cercano al pueblo. Pero el lugar era tan pequeño que no tenía parada oficial. Si alguien quería bajar, debía avisar al conductor y hacerlo directamente en la carretera. Andrés se acercó al conductor y le dijo que se bajaría allí. El hombre lo miró con cierta sorpresa. Parecía incluso preocupado. Sin decir mucho, frenó el vehículo en medio de la carretera, sin siquiera acercarse demasiado al borde. El autobús apenas se detuvo. Andrés bajó rápidamente y cuando tocó el suelo el conductor volvió a acelerar como si quisiera irse lo antes posible. Cuando el vehículo desapareció entre la oscuridad, Andrés cruzó la carretera y sacó su teléfono para avisarle a Gabriel que ya había llegado. Pero no tenía señal. Se había olvidado de algo importante. En ese lugar la señal de teléfono solo aparecía dentro del pueblo. En la carretera y en el camino que llevaba hasta allí no había absolutamente nada. Todo estaba oscuro. El sendero que conectaba la carretera con el pueblo atravesaba una zona donde durante varios metros no se veían las luces de ninguna casa. Era como caminar dentro de un túnel de oscuridad. Andrés envió el mensaje de todas formas, esperando que cuando apareciera la señal se enviara automáticamente. Luego comenzó a caminar. El silencio del campo era absoluto. Solo se escuchaban insectos, viento y a lo lejos el ladrido ocasional de algún perro. Después de varios minutos caminando vio una pequeña luz. Parecía ser una casa. Eso significaba que ya estaba cerca del pueblo. Pero justo en ese momento algo se movió detrás de la casa. Una figura salió caminando lentamente hacia el camino. Era un niño. Tendría alrededor de 10 o 11 años. El niño habló en voz baja. Le dijo que no siguiera caminando hacia el pueblo. Que no entrara. Andrés le preguntó por qué. El niño respondió que algo malo había pasado esa noche. Que venía gente por el camino. Pero no explicó quién. Luego el niño le dijo algo extraño. Le pidió que lo siguiera hacia los árboles. Dijo que ahí estarían más seguros. Andrés dudó. Pero justo en ese momento vio una silueta que venía corriendo desde el pueblo por el mismo camino. El miedo lo hizo reaccionar.
Pensó que tal vez el niño tenía razón. Así que comenzó a seguirlo hacia el bosque. Pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, escuchó una voz. Alguien gritaba su nombre. Andrés. Era Gabriel. Venía corriendo por el camino desde el pueblo. Andrés regresó hacia él. Cuando llegaron a encontrarse se abrazaron. Gabriel le preguntó inmediatamente algo que lo dejó confundido. Le preguntó si el niño había intentado llevarlo al bosque. Andrés respondió que sí. Entonces Gabriel le dijo algo que le hizo sentir un escalofrío. Le dijo que en ese camino no vivía ningún niño. Y que hacía años que la gente del pueblo hablaba de una aparición que a veces se veía cerca del bosque. Le pidió que no volteara hacia atrás. Que siguiera caminando. Cuando llegaron a la casa del abuelo de Gabriel, el anciano los estaba esperando con comida. Andrés quiso preguntar por el niño. Pero Gabriel le hizo una señal para que guardara silencio. Durante los días que pasó en el pueblo, Andrés notó algo extraño. Era un lugar tan pequeño que todos se conocían. Pero nunca vio a ningún niño parecido al que había encontrado en el camino. Cuando llegó el día de regresar a la ciudad, Gabriel lo acompañó hasta la carretera. Ya era de noche cuando caminaron por el mismo sendero. Cuando llegaron al punto donde el pueblo dejaba de verse, Gabriel le dijo algo en voz baja. Le dijo que no mirara hacia el bosque. Que siguiera caminando. En ese momento Andrés escuchó algo. Pasos. Alguien caminaba entre los árboles. A la misma velocidad que ellos. Pero cuando giró ligeramente la cabeza, no pudo ver nada. Hay lugares donde las historias extrañas parecen repetirse generación tras generación. Pero a veces lo paranormal no aparece en caminos solitarios ni en pueblos olvidados. A veces ocurre dentro de las propias casas. Y cuando eso sucede, las personas comienzan a preguntarse si alguien les desea algo peor que la mala suerte. La siguiente historia habla de una familia que comenzó a vivir fenómenos aterradores después de que nuevos vecinos llegaron a vivir frente a su casa. La maldición que cayó sobre nuestra familia. Una mujer llamada Carolina decidió contar esta historia muchos años después de que ocurriera. Dice que todavía le cuesta hablar del tema. Porque aunque han pasado los años, hay cosas que nunca lograron explicar. Todo ocurrió cuando ella tenía alrededor de 13 años. Su familia vivía en una ciudad mediana del interior del país. No eran ricos. Pero tampoco les faltaba lo necesario. Su padrastro trabajaba desde hacía años para una empresa agrícola. Un día lo despidieron. Pero recibió una indemnización bastante buena. Con ese dinero decidieron abrir 2 pequeños negocios familiares. Uno era un pequeño taller mecánico manejado por un tío. El otro era un taller artesanal donde su abuelo fabricaba cinturones y sandalias de cuero. Durante algunos meses todo comenzó a mejorar. La familia tenía más estabilidad económica. Pero todo cambió cuando unos nuevos vecinos se mudaron a la casa de enfrente. Al principio parecían amables. Comenzaron a visitar a la madre de Carolina con frecuencia. Hablaban mucho sobre negocios y dinero. Un día le propusieron invertir en un proyecto que, según ellos, generaría grandes ganancias. Pero la madre decidió no aceptar. Dijo que prefería seguir con sus pequeños negocios. Desde ese día la actitud de los vecinos cambió completamente. Dejaron de hablarles. Y comenzaron a mirarlos con una expresión que Carolina nunca olvidó. Semanas después comenzaron los primeros sucesos extraños. Por las noches se escuchaban golpes dentro de las paredes. A veces alguien parecía caminar por la casa cuando todos estaban dormidos. Otras veces se escuchaban voces. Voces que parecían susurrar desde lugares donde no había nadie. Al principio pensaron que eran imaginaciones. Hasta que la hermana menor de Carolina comenzó a despertarse llorando en mitad de la noche. Decía que algo intentaba arrastrarla debajo de la cama. También decía que veía un rostro extraño reflejado en el espejo de su armario. La familia pensó que solo eran pesadillas. Hasta que una noche la abuela vio algo. La niña estaba dormida. Pero lloraba mientras dormía. Cuando la abuela miró hacia el espejo del armario vio algo que parecía una sombra cubriendo el vidrio.
y dentro de esa sombra se formaba lentamente un rostro oscuro, con ojos profundos, y dos formas que parecían cuernos saliendo de la frente. La mujer comenzó a rezar, y corrió hacia la puerta del cuarto. Cuando finalmente logró abrirla, sacó a la niña de allí. Después de eso comenzaron a buscar ayuda. Una mujer que realizaba limpias espirituales les dijo algo inquietante. Les dijo que alguien cercano había hecho un trabajo de brujería contra toda la familia. Según ella, la intención era destruir su estabilidad poco a poco. Primero comenzó la mala suerte. El abuelo sufrió un accidente y se fracturó la pierna. El negocio artesanal tuvo que cerrar. El tío comenzó a beber en exceso y el taller mecánico también terminó fracasando. Mientras tanto, los fenómenos en la casa continuaban. Puertas que se abrían solas. Pasos en la noche. Susurros que llamaban por sus nombres. Finalmente ocurrió algo que ninguno de ellos olvidará jamás. Una noche todos dormían en la sala porque tenían miedo de estar separados. Cerca de la medianoche escucharon ruidos en la planta alta. Las puertas se abrían y cerraban con fuerza. Entonces comenzaron a escuchar pasos en la escalera. Pero no eran pasos normales. Sonaban pesados, como si fueran pezuñas golpeando la madera. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Y en medio de la escalera apareció una figura. Era alta, muy alta. Tenía la piel oscura, el cabello largo y unos ojos completamente negros. La figura tenía cuernos en la cabeza, y sus pies terminaban en pezuñas. La abuela comenzó a rezar una oración. El abuelo lanzó agua bendita hacia la escalera. La figura retrocedió lentamente, y finalmente desapareció en la oscuridad. Pero antes de irse se escuchó un grito tan fuerte afuera de la casa que incluso los vecinos lo escucharon. A la mañana siguiente encontraron arañazos profundos en la puerta trasera. Después de eso buscaron ayuda nuevamente. Una mujer les dijo que debían romper todos los espejos donde aquella entidad se había manifestado. Cuando la madre de Carolina rompió los espejos dentro de una bolsa negra, algo extraño ocurrió. La bolsa comenzó a inflarse sola, como si algo intentara salir desde dentro. Después de ese día nunca volvieron a ver aquella figura. Pero la familia asegura que la mala suerte nunca se fue del todo. Y todavía sienten que una parte de aquella maldición sigue acompañándolos.